Noticias de Bolivia de hoy 17 de agosto. GIEI identifica como el inicio de la crisis el incumplimiento del referendo del 21F. Pese a que con anterioridad a la convocatoria del referendo, el presidente Evo Morales había señalado que en caso de perderlo aceptaría los resultados e inmediatamente después de conocidos estos había reafirmado que los respetaría. En septiembre de 2017, senadores y diputados del partido de gobierno presentaron una acción de inconstitucionalidad abstracta contra preceptos de la ley del régimen electoral. Detalla un fragmento del capítulo 2, denominado Contexto y Desarrollo de la Crisis. El escrito detalla que, apenas 2 meses después de presentada la acción abstracta de inconstitucionalidad por legisladores del movimiento al socialismo, el Tribunal Constitucional Plurinacional dio curso al recurso con el argumento de que el artículo 23 del Pacto de San José de Costa Rica establece que la reelección presidencial indefinida es un derecho humano. Además, conllevó a que activistas realicen manifestaciones para que se respete la voluntad popular del referendo constitucional. Tanto los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga como el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas criticaron el fallo del tribunal y el desconocimiento de los resultados del referendo constitucional. Por su parte, en los siguientes meses, diversos movimientos sociales promovieron marchas para expresar su oposición a la reelección indefinida y llamar al respeto de los resultados del referendo constitucional del 21 de febrero, enfatiza parte del informe. La semana pasada, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, en su opinión consultiva, determina que la reelección presidencial indefinida no es un derecho humano. Luis Fernando Camacho. Si Yanine Áñez es enjuiciada, Evo también debe ser procesado. Luego del informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, GIEI, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó este martes que si la expresidenta Yanine Áñez es enjuiciada, el expresidente Evo Morales también debería enfrentar un proceso. En una serie de publicaciones difundidas en sus redes sociales, el ex cívico cruceño dijo que el informe del organismo fue claro y que las vulneraciones a los derechos humanos comenzaron en primera instancia en el gobierno de Morales. El informe del GIEI es claro. Los muertos y las violaciones a los derechos humanos empezaron en el gobierno de Evo Morales y concluyeron en el gobierno de Áñez, con lo ocurrido en Sacaba y Sencata. Si Yanine Áñez es enjuiciada, Evo también debe ser procesado, se lee en la publicación. En el documento, el GIEI estableció en Bolivia que lo ocurrido en Sencata el Alto y Sacaba Cochabamba fueron graves violaciones a los derechos humanos entre octubre y diciembre de 2019, según Patricia Tapatá, miembro de este organismo. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. La senadora de oposición Senta Rec asegura que hay que hacer una correcta lectura del informe porque ha detectado responsabilidades tanto en el gobierno de Evo Morales como en el de Yanine Áñez. Se establecen responsabilidades para ambos gobiernos, tanto para el exmandatario Evo Morales y la expresidente transitoria Yanine Áñez por la comisión de todas las situaciones que se dieron durante el fenómeno posteleccionario del 2019. Muy buenas noches. El presidente Luis Arce denunció que hubo ejecuciones sumarias. Desde la oposición lo critica. Que existieron ejecuciones sumarias. Tras la presentación del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el presidente del Estado, Luis Arce, intervino para dar más datos del informe, donde indica que se habría procedido a una suerte de ejecuciones sumarias. En oposición, el diputado de Creemos, Erwin Bazán, considera que el presidente aprovechó la oportunidad para hacer uso político del informe en base a una versión sesgada del documento. Muy lejos de las recomendaciones, de lo que acababa de recomendar el GIE, de no politizar, de no usar las instancias culturales, de no usar los movimientos sociales.
Ahí va el presidente Arce y arremete con un discurso político sesgado y cargado de confrontación. Y esto significa que no hay la intención de adoptar las recomendaciones de la GIE. Y en un comunicado conjunto, organizaciones políticas como Comunidad Ciudadana, además de Creemos y CONADE, han emitido esta comunicación asegurando que los conflictos se han iniciado en el gobierno de Evo Morales. A través de un comunicado conjunto, Comunidad Ciudadana, Creemos y también el CONADE indicaron que el informe del GIEI ratifica que los hechos de violencia y vulneración a los derechos humanos se dieron no solo durante el gobierno de Yanine Áñez, sino también en el gobierno de Evo Morales, que es donde se habría originado todo el conflicto tras las elecciones del 2019. Es decir, establece con mucha claridad que hubieron víctimas, que hubieron vejaciones, que hubieron violaciones a derechos humanos y que hubieron muertos, tanto en el gobierno de Evo Morales como en el gobierno de Yanines. El informe del GIE menciona que hubo 2 días de vacío de poder, situación que desvirtúa claramente la pretendida versión de un supuesto golpe de Estado por parte del movimiento al socialismo. El informe de la GIEI es un informe serio, basado y fundamentado en evidencia recopilada y por supuesto respaldamos completamente. Es un informe que habla de la vulneración grave de derechos humanos desde septiembre hasta noviembre del 2019. Para el analista Marcelo Silva, existen 3 momentos que destacan en el informe: el juicio de responsabilidades, el abuso a los derechos humanos y la reestructuración del Poder Judicial. Tras el informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre los hechos violentos y las vulneraciones de los derechos humanos el año 2019, el analista político Marcelo Silva señala que existen 3 aristas que marcan claramente la búsqueda de responsabilidades, abuso a los derechos humanos y la reconstrucción del sistema judicial. Hay un informe que está denunciando una clara, evidente violación a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, es importante y es menester urgente que se encuentren a estos responsables. Tratándose, por supuesto, de responsables políticos, tendrá que venir inevitablemente un juicio de responsabilidad. Para Silva, se debe llegar a un equilibrio con las recomendaciones que realizan los investigadores. Una de las recomendaciones fundamentales es establecer espacios de acuerdo y concertación, no solamente en el ámbito de resarcir los daños que se han hecho, sino de encontrar soluciones estructurales que también han sido detectadas en el informe. Por ejemplo, el tremendo problema de la justicia. Una de las cuestiones que está recomendando con mucha prioridad el informe es indudablemente reformar la justicia. Por otro lado, Silva vaticina una polarización política que es inevitable ante la búsqueda de responsables. Nuevamente, tú hiciste esto, tú hiciste el otro, no, tú hiciste también el otro. Y le dé de alguna manera todavía aire a la discusión de aquellos sectores radicales de uno y otro lado que buscan sobrevivir a raíz de la polarización política. El grupo de expertos en su informe advierte que hay problemas en la justicia boliviana y por ello sugiere el cambio de jueces y fiscales. 2 institucionalidades claves cuando se trata de promover y proteger derechos humanos: la justicia y la seguridad. Por eso, una buena parte de las recomendaciones se dirigen al órgano judicial y al Ministerio Público, a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas y a la institucionalidad propia de la democracia que debe ser fortalecida. De esta manera, en su informe, el GIEI recomendó que se lleven a cabo cambios de jueces y fiscales en el país por gente que sea elegida por méritos. Advierten la falta de una justicia independiente. Quiero destacar que el GIEI recomienda que se garantice la independencia del Poder Judicial a través de cambios en los sistemas de designación y estabilidad profesional de jueces, juezas y fiscales que deben ser seleccionados mediante convocatorias públicas, procesos transparentes y criterios objetivos de mérito por fuera de simpatías partidarias. Noticias de Bolivia de hoy.